¿Qué tal? Estamos nuevamente en su programa Disonancias, desde el Laboratorio de Hipermedia, invitando al doctor César Bárcenas Curtis. Estamos dentro del programa del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El tema de hoy es consecuencias del movimiento estudiantil, democracia y medios de comunicación. Bien, como les comentaba, tenemos hoy como invitados al doctor Bárcenas, César Bárcenas Curtis, es profesor investigador en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Doctor, bienvenido. Sí, gracias, profesor, buenos días. Y hemos tenido, este es el tercer programa, es el tercer bloque, sí. El tema 3, consecuencias del movimiento estudiantil, democracia y medios. En anteriores programas, en el 1 y 2, hemos hablado sobre el movimiento del 68, dentro del 50 aniversario que cumple este movimiento en México y de otros movimientos también que se dieron en la década de los 60 en Europa, en América Latina, en otros continentes. Sí. Y bueno, el tema que hoy nos toca debatir, platicar, es el de la democracia y los medios de comunicación. Entonces, empezaría con esta pregunta abierta general para irnos centrando ya después en lo que son los medios. Sí. ¿Tuvo alguna consecuencia el movimiento del 68 dentro de la democratización de los medios que, digamos, hoy gozamos en algunos medios? Desde mi punto de vista, sería muy aventurado decir en un principio que a partir del movimiento del 68 hubo un cambio en la estructura, en la visión de los medios de comunicación en México. Si hacemos una revisión histórica, podemos observar que el sistema de medios de comunicación en México siempre ha estado relacionado a partir de una estructura corporativa a las redes de poder político en México. En este caso, el movimiento del 68, a partir de documentos, revisiones históricas, investigaciones que se han hecho al respecto, observan, hacen patente cómo los medios de comunicación en México en algunos casos omitieron datos referentes a lo acontecido en Tlatelolco, a las posteriores investigaciones sobre la participación del ejército, de la policía, etcétera, ¿no? Sin lugar a dudas, me parecería que en ese momento, si no se ocultó lo que pasó en general a partir del movimiento, sobre todo las consecuencias, los sucesos, las desapariciones, las muertes que se desarrollaron en ese momento histórico, si bien es cierto, se mencionaron en periódicos nacionales, en televisión nacional, no hubo una investigación mucho más puntual sobre lo acontecido. En el caso de Televisa y todas las radiodifusoras, periódicos, no hubo tal vez la difusión que merecía tal acontecimiento crítico en la vida política y social de México durante esos años. Hasta la fecha, 50 años después, lo que hemos podido estar observando ahora es que hay intentos, sobre todo de algunos documentalistas, cineastas, etcétera, por revisar el movimiento y las consecuencias que trajo a la vida política del país, a la vida social del país. En este caso, yo siento que el movimiento del 68, en ese preciso momento cuando sucedió, no fue revisado, no fue estudiado, no se investigó como debería haber sido, no hubo una objetividad por parte de los medios de comunicación. 50 años después, seguimos revisando lo que sucedió, por qué sucedió, qué fue lo que cambió, y observamos que el sistema político mexicano a lo largo de estos 50 años ha mantenido una relación intensa, corporativa, de alguna otra manera, con los medios de comunicación. Es importante señalar que el sistema de medios de comunicación en México está ligado a las cúpulas de poder económico. Los monopolios de medios de comunicación en México
pues son de alguna otra manera los que han dominado la escena desde 1968, un poco antes, ¿no? Pero digamos que la participación de la iniciativa privada en los medios de comunicación si en este caso algunos investigadores hablan de redes de poder, pues relacionadas con la política y los medios de comunicación, ha perseverado, ha existido, ha continuado su control sobre lo que se publica, lo que se transmite, etcétera, ¿no? Perdón, doctor, nos habla de las redes de poder político. Viene a mi pensamiento recordando el informe o las noticias que presentó en ese entonces el periodista Jacobo Zabludowski, un día después de los acontecimientos del 68, la noticia más importante en ese entonces en ese medio televisivo noticiario de mayor audiencia fue el estado del tiempo. Sí, eso en el 68 me viene a la mente también, los documentales o análisis periodísticos que hizo López Dóriga en el 83, donde también dejaba entrever, ¿verdad?, partes de estas cúpulas del poder, pero sin llegar también a fondo. Entonces, nos dice o me está comentando que el sistema político mexicano tiene redes de poder político. ¿Aún existen esas redes de poder político? Yo considero que sí, es, digamos, para hacerlo más evidente o relacionarlo con la actualidad de los últimos años, pues tendríamos que recordar hace no mucho tiempo pues el caso Aristegui, ¿no? Como una periodista que investiga sobre, o su grupo de investigación, su grupo de reporteros, de periodistas, investigan sobre una propiedad ubicada ahí en la Ciudad de México, que pertenece pues a la esposa del presidente, la Casa Blanca, la famosa Casa Blanca, y cómo de alguna otra manera pues esta periodista, después de presentar esta investigación, pues se saca del aire, pues permanece, digamos, aislada en su sitio de internet. Entonces, digamos que de alguna otra manera este tipo de revanchas políticas pues persisten hasta la fecha, ¿no? Es decir, los asesinatos sobre periodistas, etcétera, ¿no? Quitar a funcionarios que afectan, digamos, determinadas situaciones con referencia a situaciones de gobierno, de propiedades, de derecho de la libertad de expresión, etcétera, desafortunadamente sigue existiendo en nuestro país, ¿no? Entonces, es muy importante señalar que, si bien es cierto, el movimiento del 68 abrió una perspectiva de movimiento social que podía cambiar o podía transformar la perspectiva sobre las problemáticas sociales vigentes en México, observamos que en el caso de los medios de comunicación no ha logrado democratizar en su totalidad a la relación entre medios y poder político. Entonces, si retomamos este caso Aristegui y nos remontamos hace 50 años, pues veremos que hay una serie de casos, ¿no? El caso del periodista Buendía, etcétera, ¿no? Que de alguna otra manera reflejan cómo el poder político en determinado momento puede quitar o poner a su gusto, a su conveniencia, periodistas y reporteros. Que desafortunadamente ha pasado hoy en día, que pues ya no solamente es el poder político, sino son los grupos criminales que también pueden tener afectaciones por reportajes, periodistas incómodos, etcétera, que también ahora en este proceso que ahora algunos investigadores llaman de narcoestado, ¿no? Reflejan cómo pues pueden de alguna otra manera incidir en quitar y poner o matar hasta periodistas, ¿no? Ese es lo grave, que todavía seguimos con esta situación hasta hoy en día. Okay, vamos a una pausa, doctor, y regresamos a su programa Disonancias. ¿Qué puedes definir como democracia? Pues es cuando se toma en consenso de varias personas para poder tomar una decisión. Pues democracia es el gobierno del pueblo,
la terminología latina, y es básicamente que las personas a las que van decididas las decisiones de una organización puedan tener protagonismo y puedan ser partícipes de dichas decisiones. Bueno, la democracia podría ser como, a grandes rasgos, el derecho de elegir, que nosotros podemos elegir aquello que queremos. Bueno, pues la democracia es el tratado del pueblo, es decir, que el pueblo gobierne, que el pueblo mande, que el pueblo elija todas las cosas que requiere y los pensamientos que así lo definen. Regresamos a su programa Disonancias, transmitiendo desde el laboratorio de Hipermedia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Este es un programa del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico aplicado al conocimiento. Estamos con el tema de hoy, consecuencias del movimiento estudiantil, y tenemos como invitado al doctor Bárcenas Curtis. Y estamos platicando, doctor, estábamos comentando sobre las cuestiones de la presión que el gobierno ejerce en algunos medios de comunicación o en algunos comunicadores o periodistas, inclusive en el día de hoy, caso Aristegui o Carmen Aristegui. Pero bueno, comentábamos ahorita en el corte que tuvimos sobre unas cuestiones históricas del movimiento del 68, ¿verdad? Que aún falta cierta investigación por hacer dentro del contexto en esa época. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sobre lo que he observado, digamos, a partir de la revisión que se podría hacer al movimiento del 68, es que digamos que ha estado muy... La investigación, particularmente sobre los movimientos sociales y sobre la historia del movimiento, obviamente que ha estado muy centralizada en la Ciudad de México, ¿no? Porque a final de cuentas todo se generó ahí, ¿no? Pero pues también creo que sería interesante, para abrir nuevas líneas de investigación, identificar cuáles fueron o qué pasaba en términos del desarrollo social, de la participación social, obviamente en otros estados de la República durante ese momento. Una de las hipótesis que yo puedo sugerir para quizá tener o poder empezar a analizar la situación de México en esos años fue que el gobierno mexicano, al tener un partido institucional como en su momento era el PRI, y al controlar pues en su mayoría pues todas las gobernaturas, todos los municipios, etcétera, regidores y demás, pues digamos que tenía un control total de lo que sucedía en el país, ¿no? Entonces, una estructura política, una estructura donde tenían control con los sindicatos, ¿no? Un caso evidente, pues podíamos retomar la historia del sindicato de los trabajadores del petróleo, ¿no? Que pues por ejemplo aquí en el estado de Tamaulipas se podría hacer un estudio muy importante al respecto. Entonces, al tener un control total de las instituciones de gobierno, de las instituciones sociales, de los sindicatos, etcétera, pues posiblemente logró que pues tuviera un control total sobre cualquier actividad política relacionada con las formas de gobierno en el país. Ahora bien, ¿qué sucedió? Esta situación de control total de todas las actividades sociales, institucionales, corporativas, sindicales, etcétera, a lo largo y ancho del país, pues de alguna otra manera se vio impactada por este movimiento de unos estudiantes que en ese momento, en 1968, pues no únicamente se quejaban de la represión policíaca, sino también de las propias condiciones de la educación en México, de las propias condiciones de la universidad, del Politécnico, etcétera, ¿no? Entonces, al romper ese esquema de control que tenía contemplado el gobierno mexicano desde los gobiernos de Lázaro Cárdenas en adelante, pues llegó el momento en que no sabían o no supieron cómo responder ante las demandas sociales. Al tener un estado corporativo que dominaba en su totalidad las acciones políticas y sociales del país, no tuvieron la forma, no supieron cómo reaccionar ante demandas justas, democráticas,
de grupos representativos, en su momento como el sindicato ferrocarrilero o los internistas, los médicos internistas, y posteriormente pues los estudiantes de la UNAM y el Politécnico, ¿no? Entonces el detonante del movimiento del 68, pues podríamos caer en la anécdota de que pues sí, es que fue un problema entre estudiantes de la vocacional y una prepa adscrita a la UNAM, ¿no? Pero el problema real es que había una búsqueda por mayor libertad, mayor democracia, que en determinado momento incide, es la esencia de un movimiento social, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues al no estar un país con una línea de apertura, democracia, etcétera, pues al querer imponer un régimen, si no totalitario, pero sí único, en el cual no podías levantar la voz, no podías exigir, no podías criticar, ¿no? Al no tener esos espacios, pues los jóvenes de alguna otra manera buscaron una forma de expresión a través de las marchas, ¿no? Hoy en día, pues todo el mundo se puede expresar a través de las redes sociales, pero en ese momento, pues la única forma era tomar las calles, y pues al tomar las calles fueron reprimidos por la policía, pero todo, digamos, fue, si no consecuencia, sí parte de un contexto totalitario, ¿no? Donde no había una libertad de expresión, donde no había una posibilidad de expresar desacuerdos ante las limitaciones de un gobierno que solo estaba diseñado, ¿no?, a partir del corporativismo del Partido Revolucionario Institucional, que solo estaba diseñado para decir calla y obedece, ¿no? Controlar. No tenían un planteamiento, no tenían estrategias para dar solución a este tipo de problemáticas que se presentaban o que se presentaron antes de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Que era el escaparate internacional. Sí, y es importante señalar, este factor de los Juegos Olímpicos también incidió en que pues los medios de comunicación, si no trataban de ocultar o trataron de ocultar la información referente al movimiento, pues sí trataron de minimizarlo. Porque a final de cuentas, pues unos días después México iba a ser sede de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, de alguna otra manera, ha evolucionado al paso del tiempo en el caso mexicano, no se ha concretado en su totalidad, ¿no? Lo que ahorita comentábamos acerca de cómo los medios de comunicación de alguna otra manera han sido un factor fundamental en la vida política del país, pues sí, o sea, si nos remitimos a situaciones como los casos aquí señalados quizá anteriormente sobre la guerrilla en Guerrero, el ZLN en Chiapas, ahora el caso Ayotzinapa también en Guerrero, etcétera, ha habido una serie de eventos que históricamente no ha sido quizá evaluado, investigado, ya no digamos por las autoridades, evaluado y criticado, cuestionado por los propios medios de comunicación, ¿no? Entonces son esfuerzos de investigadores solitarios, ¿no?, que hacen un esfuerzo por investigar qué pasó en determinado momento, en determinado contexto, y que quizá después salen a la luz sus investigaciones, documentales que también nos hacen ver de cineastas que pues ahí hubo fenómenos, situaciones históricas que pues no se han revisado a conciencia, que no se han trabajado en términos de investigación como deberían. Entonces siento que esta libertad de expresión en el caso mexicano no se ha consolidado, por una parte por que no hay interés por parte de estos dueños de medios de comunicación de tener investigadores, periodistas comprometidos con la verdad, ¿no? Y por otra parte, pues que no hay, quizá ha faltado esta percepción cultural de que pues si algo está mal, pues hay que exhibirlo, presentarlo, cuestionarlo, etcétera, ¿no? Quizá dentro de nuestra historia ha faltado que nosotros como investigadores, profesores, estudiantes, pues exijamos
una libertad de expresión donde se exprese la verdad de las situaciones, los hechos, etcétera. Okay, muy bien. Vamos a un corte y regresamos a su programa Disonancias. ¿Usted cómo me podría decir si hay o no democracia en México? Teóricamente hay democracia, México es un país democrático, sin embargo, por la cantidad de personas que hay y los mecanismos que existen en los canales de participación, en ocasiones una gran parte de la población queda al margen de la toma de decisiones y por lo tanto hay una percepción social generalizada de que no existe la democracia. Sí, no, bueno, es que yo lo veo más como una fachada, una falsa democracia. La gente piensa que tiene el derecho de elegir cuando en realidad nos están diciendo que elegir. Pues se supone que nosotros estamos viviendo en un hecho democrático. La nación precisamente a través de la historia tenemos mucho tiempo que vivimos bajo un régimen democrático y bueno, precisamente el pueblo es el que tiene el mandato al final de cuentas. Bueno, pues para empezar creo que muchos ni siquiera conocemos quiénes son nuestros regidores o quiénes son las personas que están en la Cámara de Diputados o de Senadores. Entonces, si se supone que nosotros elegimos quiénes nos van a representar, pues no los conocemos realmente. Así que no hay democracia. Regresamos a su programa Disonancias con el doctor Bárcenas Curtis. Doctor, hablando ahorita también en este corte, comentábamos si realmente el movimiento del 68 había generado este tipo de cambios que hoy gozamos, digamos, de manera un poco más abierta, más general, no tan declarada como libertad. ¿Es verdad o no generó esto? ¿Qué hay detrás de esto? Yo sería de la idea que el movimiento del 68, por una parte, sí generó un cambio, quizá en la percepción acerca de las libertades, de la democracia, que al paso del tiempo, quizá, sobre todo a la gente joven, universitaria, etcétera, sí le dejó, digamos, esa perspectiva de un cambio social. Sin embargo, si hacemos una revisión mucho más profunda con respecto a los medios de comunicación y las implicaciones, las consecuencias que tuvo el movimiento del 68, yo, como una premisa inicial, como una hipótesis inicial que podría plantear, es que a diferencia de lo que pasó en otros ámbitos sociales, creo que en el caso de los medios de comunicación se reforzó sobre todo el control de la información, se limitaron las posibilidades de libertad de expresión, es decir, los medios de comunicación, los representantes, digamos que de alguna otra manera, de presentar, de exhibir, de cuestionar la situación política económica del país, en vez tal vez de presentarlo de manera abierta y plural, pues quizá al contrario, los medios de comunicación se fueron encerrando todavía mucho más con respecto al control de la información, de las noticias, de las situaciones que pudieran afectar al poder político, etcétera. Es decir, yo siento, esa es mi percepción, habría que obviamente revisarla y estudiarla, o sea, digamos que es una percepción inicial. Siento que se reforzó a raíz del movimiento del 68 el control sobre los medios de comunicación. Creo que en ese sentido, hasta hoy en día es cuando de alguna otra manera puede empezar a existir cierta percepción sobre una apertura, aunque los medios de comunicación seguirán siendo propiedad de unos cuantos, ¿no? Pero en ese momento, en esa transición histórica de 1968 a la década de los 70, a la década de los 80, década de los 90 sobre todo, pues hay como todavía un impermeable que trataba de no afectar la percepción que se tenía sobre el gobierno o las autoridades mexicanas. Creo que
el que tuviéramos una cadena de televisión pues que controlaba o que sigue controlando hoy en día los ratings de la programación televisiva en México, como es el caso de Televisa, pues de alguna otra manera limitó las posibilidades de crítica, cuestionamiento, etcétera. Los medios públicos en México, también hay que señalarlo, pues no son muy dados a tener espacios de cuestionamiento, de reflexión sobre la democracia, ¿no? Entonces, en algunos casos, como Canal 11, Canal 22, TV UNAM, que son los canales públicos quizá de mayor, si no audiencia, pues los que más se conocen, ¿no? No tienen tampoco no han tenido al paso del tiempo, a lo largo de la historia, un peso específico sobre la televisión y los medios de comunicación en general, ¿no? Entonces, el peso ha recaído pues sobre Televisa en un primer momento, después lo ha acompañado Televisión Azteca, pero si observamos hoy en día con este Grupo Imagen, tampoco es que se haya democratizado el ámbito de los medios de comunicación, específicamente en la televisión. Y en el caso de la radio, pues también observamos que hay grupos dominantes que tienen en su poder varias estaciones, ¿no? Grupo Radio Centro, Grupo Radio 1000, Grupo MBS, etcétera. A lo largo y ancho del país observamos que sigue habiendo grupos corporativos que tampoco se jactan de tener una libertad y apertura referente a las noticias o a lo que se comenta en sus espacios, ¿no? Entonces, el movimiento del 68, sí me puedo equivocar, pero creo que generó un control mucho más fuerte sobre los medios de comunicación. Bien, si bien es cierto, o sea, nos da su opinión sobre esta, digamos, cierta cerrazón después del movimiento 68, o sea, que hubo más control en los medios de comunicación. ¿Cuándo es el momento en que empieza a haber cierta libertad dentro de los medios de comunicación? ¿Podríamos hablar después del sismo del 85 o podríamos hablar ahora que empezaron los medios digitales o las redes sociales como el Facebook, Twitter o anteriormente a esto el Internet? Sí, digamos que ahorita se me pasaba un dato importante. Digamos que en su momento quien controlaba las licencias, lo que se transmitía en radio, televisión, pues era la Secretaría de Gobernación, ¿no? A través de RTC, ¿no? Quien era como el censor del grupo del gobierno mexicano, ¿no? Entonces, RTC de alguna otra manera pues tenía la obligación de revisar los contenidos, lo que se transmitía, etcétera. Entonces, tenían un control RTC es Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Entonces, esa oficina tenía la obligación, pues sí, de tener, de validar los contenidos, tanto cinematográficos, televisivos, que se iban a presentar a las audiencias. Sin embargo, también fungió como censor. Entonces, yo diría que para este caso de la identificación de lo que dejó el 68, el movimiento del 68 en los medios de comunicación en México, creo que una línea interesante de investigación podría ser cuál fue la actuación de RTC. Si realmente fungió como una oficina para servir a las audiencias o si realmente funcionaba únicamente como un censor, ¿no? De lo que se podía ver, de lo que se podía escuchar, etcétera, ¿no? Entonces, esta oficina de RTC considero que se convirtió en la que controlaba lo que llegaba a través de los medios de comunicación a la población en México. Entonces, ese puede ser una línea muy importante. ¿Y qué pasa ahora con esta apertura, esta movilidad, esta interactividad que generan las redes sociales? No necesariamente al tener una red social generas mayor apertura, mayor libertad, mayor democracia. ¿Por qué lo digo? Porque pues bueno, tenemos empresas como Facebook, como Twitter, como Instagram, que a final de cuentas también tienen intereses comerciales, ¿no? Entonces, el creer que las redes sociales
van a abrir las posibilidades democráticas, pues también sería, creo, muy excesivo, ¿no? Porque estas empresas responden a intereses particulares. Es más, Facebook, pues de alguna otra manera, pues ha vendido datos correspondientes a sus propios usuarios, ¿no? Entonces, tampoco la libertad de expresión y la democracia, la integridad, etcétera, se puede pensar que llega gracias a las redes sociales. Que las redes sociales nos permiten interactuar y generar movimientos, situaciones que pueden transformar al mundo, a la sociedad en su conjunto, sí, pero siempre con algunas limitaciones, ¿no? Entonces, creo que hoy en día esta interacción que generan, esta distribución de contenidos que permiten las redes sociales, facilita que nosotros podamos acceder a datos, a comentarios, a cifras que pues pueden transformar la vida pública del país, ¿no? Pero el creer que lo van a transformar por sí mismas, no creería yo. Ok, bien, nos vamos a una pausa, doctor, y regresamos a su programa Disonancias. ¿Cree que hay una democracia en su instituto, en su facultad? Pues definitivamente yo creo que aquí hay una dirección, hay una dirección general de la facultad, hay un director, hay coordinadores, hay jefes de área, hay jefes de departamento, y pues todos obedecemos y hacemos lo pertinente dependiendo del trabajo que cada uno desarrollemos. Yo creo que estamos viviendo una democracia donde todos participamos, donde todos podemos elegir a nuestro gobierno, en este caso a nuestro director, y yo creo que así debería de ser tanto a nivel estudiantil como en esta facultad, como a nivel nacional, como lo que estamos viviendo, que el pueblo elige a sus propios gobernantes. Muy buena pregunta. En realidad, las universidades públicas y privadas no fueron pensadas como entidades democráticas, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, particularmente como una entidad pública, en una entidad federativa, es una organización en la que se toman decisiones. Hay una comunidad universitaria y académica importante, una comunidad de maestros, comunidad de administrativos, comunidad de alumnos, que quizá no sientan que están participando en la toma de decisiones y por lo tanto se pueda llegar a la conclusión de que no hay democracia. Sin embargo, los mecanismos de participación, como las elecciones de los directivos de las facultades que integran la universidad, así como las elecciones populares y sociales de la máxima autoridad en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agrega un elemento democrático que propicia que haya una conexión entre la comunidad universitaria, particularmente los alumnos y alumnas, y las personas que toman las decisiones al más alto nivel. Entonces, por lo tanto, podemos decir que existen algunos canales de participación política y pública de la sociedad y de la comunidad para elegir a las personas que son la máxima autoridad y que son las que toman las decisiones para toda la comunidad. Bueno, por ejemplo, las elecciones anteriores que hubo de rector, supuestamente distribuyeron boletas para votar, y es ahí donde se ve la falsa democracia, porque te están vendiendo la idea de que podemos elegir, pero tú al ver las boletas solo hay un candidato. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la elección? Nosotros no elegimos ese candidato. El último candidato que escogieron para rector de la UAD solamente era un candidato, y pues aún así hicieron votaciones, no sé por qué, si solamente era uno. Así que no. Regresamos a su programa Disonancias, con el tema Consecuencias del Movimiento Estudiantil, y teniendo como invitado al doctor César Bárcenas Curtis. Doctor, finalmente, para cerrar en este último bloque del programa, ¿qué reflexión nos deja el movimiento estudiantil de 1968? Yo considero que para las generaciones y obviamente para la gente que lo vivió, que lo sufrió quizá y obviamente lo experimentó a plenitud,
creo que deja un conocimiento, una forma distinta de ver el mundo. O sea, ha habido muchas también investigaciones al respecto en términos gráficos, en términos de expresión cultural, en términos de expresión social. Creo que en nuestro caso, nuestro país, en términos generales, permite ver la perspectiva de otro mundo, señalar que de otro mundo posible. Decir que el movimiento del 68, 50 años después, culmina con la llegada a la presidencia de un candidato de corte de izquierda, también creo que sería muy excesivo, ¿no? El movimiento del 68 en términos generales lo que logra es que se genere una perspectiva, sobre todo desde el punto de vista de los universitarios, de los investigadores, de los grupos sociales, de algunos sindicatos, de algunos colectivos, genera un referente fundamental para el desarrollo de su trabajo en años posteriores. Creo que lo que nos deja el movimiento del 68 es eso, o sea, una perspectiva, una posibilidad, una esperanza de que las cosas en un futuro podían cambiar, ¿no? O sea, 50 años después, pues todavía esperamos, ¿no? Que de alguna otra manera las cosas cambien, ¿no? Como ahorita señalábamos, en el caso de los medios de comunicación, yo siento que hubo más rigidez, mucho más control a raíz del movimiento, ¿no? Pero a final de cuentas, hoy en día se pueden generar, en términos de interacción y con los usuarios, con las audiencias, etcétera, se puede generar una interacción mucho más intensa, ¿no? Es decir, creo que ahorita, a 50 años después, creo que es el momento para los investigadores, estudiantes y demás, sobre todo que están en las diferentes universidades del país, que traten, que busquen la manera de que saquen a la luz su voz, su perspectiva. Si algo está mal, hay que exhibirlo, hay que presentarlo, hay que investigarlo, hay que estudiarlo, etcétera. Creo que es el momento de que a partir de nosotros seamos un poco más críticos con nuestra realidad, desde el punto de vista de dónde vivimos, quién nos gobierna, etcétera, ¿no? Qué es lo que necesitamos, cuáles son nuestras necesidades básicas. Creo que tenemos que recuperar esa inquietud que tenía el movimiento del 68 en sus orígenes por buscar la libertad, la democracia, etcétera. Creo que es momento que de cada uno, cada persona, desde nuestras trincheras, busquemos que mejoren las cosas, sea cual sea la necesidad que exista, ¿no? No depender de gobiernos, de caudillos, creo que es lo fundamental. Creo que la enseñanza del 68 radica en que nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio. No lo va a hacer alguien más por nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa sería como la enseñanza fundamental. Esa visión democrática, de libertad, de la búsqueda, del respeto a los derechos humanos, etcétera, la libertad de expresión, etcétera, creo que tiene que partir, obviamente, desde la educación, ¿no? En nuestro caso, desde nuestra trinchera aquí en la universidad, ¿no? Tratando de brindarles a los alumnos pues una visión crítica sobre la realidad social de México y el mundo, pero que ellos también formen parte, que la asimilen y que de alguna otra manera la pongan en práctica en su vida diaria. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que aplicar todas estas experiencias, todas estas situaciones que se han derivado a raíz del movimiento del 68 para ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, ser más exigentes, ser más críticos, ser más demócratas, ¿no? En todo lo que, en nuestro contexto social, político, económico y sobre todo con nuestras autoridades, ¿no? Este sería como que la meta. Y en cuanto a los medios de comunicación para los alumnos, yo considero que estamos en un momento crítico en términos de que cada vez se está reduciendo más las posibilidades de participar en un medio consolidado, ¿no? En una empresa consolidada. Entonces, creo yo que ahora los estudiantes de medios de comunicación, en este caso la licenciatura en comunicación u otras que tienen que ver
con cine, radio, televisión, etcétera. Creo que no quisiera caer en el discurso del emprendedor, pero siento yo que es momento de que formen grupos de trabajo donde ellos generen sus propias empresas, iniciativas de desarrollo de medios comunitarios, de medios locales, donde pues puedan generar agencias no únicamente de publicidad o fotografía, sino agencias de investigación periodística, agencias de producción de documental, de producción cinematográfica, etcétera. O sea, digamos que todo esto que han aprendido a lo largo de 4 años, pues lo generen, lo pongan en práctica sin depender necesariamente de que me contrate una empresa pues consolidada, como puede ser aquí en el caso de la zona, como MBS, Radiorama, etcétera, ¿no? Creo yo que es momento que los jóvenes universitarios, estudiantes de Ciencias de la Comunicación, específicamente de la UAT, logren ellos, a partir de iniciativas propias, de grupos, de sus colectivos, trabajar en conjunto para desarrollar propuestas de periodismo, propuestas radiofónicas, propuestas audiovisuales propias, ¿no? Este uso de las redes sociales intensivo, el YouTube, los podcasts, etcétera, pues de alguna otra manera también permite generar, si no una comercialización, que finalmente es útil para la sobrevivencia de un programa, pero sí genera, digamos, de alguna otra manera la posibilidad de generar contenidos que puedan tener una presentación importante y generen también atención a lo que se está haciendo por parte de estos propios egresados de la carrera, ¿no? Entonces, creo que, no quisiera decir, pero el futuro de estos estudiantes, de estos egresados que están saliendo de la carrera en Ciencias de la Comunicación, es que ellos mismos tomen los medios por su cuenta, ¿no? Eso creo que sería. ¿Y cómo tomarlos? Generando propuestas alternativas a los medios de comunicación tradicionales. Creo que por ahí podría ser la opción para que ellos encontraran pues una forma de enfrentarse y dedicarse a esto que pues es muy complejo, ¿no? Que es el periodismo, la producción audiovisual, la producción radiofónica, la producción en internet, el diseño, etcétera, ¿no? Creo que a partir de sus propias iniciativas es como ellos podrían lograr hacerse un hueco en este universo de los medios de comunicación. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por participar en el programa Disonancias, por estar como invitado el doctor César Bárcenas Curtis, profesor investigador de la carrera de Comunicación. Gracias a usted por escucharnos y sobre todo al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Conocimiento, quien hace posible este tipo de programas, obviamente a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y al Laboratorio de Hipermedia. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.